vamos a ver, y cómo ha sido el proceso de evaluación de la raza Aberdeen Angus, un proceso en el tiempo en el que se ha acumulado información y cuando se obtiene esa información necesaria, obtenemos productos que ahora vamos a ver. En el proceso de mejora genética animal, lo que nuestra intención es identificar a aquellos animales que tienen un mérito genético superior para poder utilizarlos como padres, como progenitores de las siguientes generaciones, como han comentado Federica y Luis en las presentaciones anteriores. Entonces, un poco para contarles lo que es, y ya se ha mencionado, las evaluaciones genéticas son procedimientos estadísticos en los que se estima al mismo tiempo el mérito genético de los animales y del ambiente y los efectos ambientales, sea el efecto del establecimiento del año en el que crecieron, se desarrollaron esos animales y también la alimentación que recibieron. En ese proceso se considera el parentesco que tienen esos animales, como comentaba Luis. También la información productiva, tanto de las últimas generaciones. Aprovecho el comentario tuyo, Luis, porque la evaluación genética de Angus 2025 se está publicando hoy en Genética Bovina, o sea que ya está disponible. Y bueno, eso es un poco el considerar también las oportunidades diferentes que tienen los animales de producir. Tradicionalmente las evaluaciones genéticas funcionaban de esta manera. Se tenía la información genealogía, donde la asociación rural fue un apoyo fundamental del control de la paternidad de los animales. Registros productivos y ambientales, donde por más de 30 años las cabañas vienen brindando información de diferentes características y esa información es acumulada y almacenada. En procedimientos estadísticos, no doy con el jeito procedimientos estadísticos se procesa esa información y se publican los DEPs y la precisión. Acá menciono los programas de la Universidad de Georgia, que son los que se utilizan en nuestro país para correr las evaluaciones. Nos acompaña Ignacio Aguilar, como comentaba Luis en primera instancia, que es activo desarrollador de esos programas que se utilizan en la evaluación Angus de Uruguay, pero también vamos a ver en las evaluaciones más importantes de genéticas de animales en el mundo. En ese proceso se obtiene para cada uno de los animales una estimación del mérito genético para las distintas características y también de la predicción que tiene esa estimación. La Sociedad de Criadores de Angus ha ido acumulando registros de peso al destete, peso a los 18 meses, área de ojo de bife y entre otras características en un proceso muy exitoso que, como ya se mencionó anteriormente, ha aumentado en forma significativa las cabañas que envían información, ha aumentado en forma significativa los animales que se incorporan por año. Acá quedó cortado, pero estamos hablando que en el año 2000 eran 1.800 animales que aportaban información. Hoy son más de 12.000 animales que se incorporan anualmente a la evaluación genética y estábamos con un proceso de crecimiento sostenido, con aparte de información, con medición de nuevas características en un proceso de evaluación tradicional. El paso que nos faltaba o que tuvimos la posibilidad de dar fue generar las evaluaciones genómicas en la raza, que lo que hacen es, además de la información de genealogía que se tenía y se seguía manteniendo, incorporar los registros productivos que también se venían tomando para distintas características, información del ADN de los animales en marcadores. Eso se incluye en un mismo proceso
y se generan los DEPs genómicos o enriquecidos con genómica, que en realidad lo que son es una estimación de los DEPs, de las características, pero con una fuente de información adicional y se leen de la misma manera. Los animales que son genotipados aportan una información adicional a la evaluación de sus méritos genéticos, pero el hecho en sí de que tengan, eso no los hace mejores. Hay que interpretar el valor de los DEPs. Este forma o sistema de evaluación genética, en el caso del Angus americano, utiliza el mismo sistema de evaluación, la Holando americana también, y es en lo que se refiere a las evaluaciones genéticas, es una marca conocida esta evaluación en un solo paso en la que se consideran o se incluye información productiva y del ADN de los animales. Acá les muestro cómo ha sido la evolución de los animales genotipados en función del año de nacimiento. Entonces, esto tiene un esfuerzo que realizó la Sociedad de Criadores y en línea para poder implementar la evaluación genómica, que consistió en encontrar muestras de ADN de animales importantes para la raza con buena precisión en la estimación de su mérito genético, sea por padres, sea por muestras de pelo que se consiguieron en la asociación rural o por muestras proporcionadas por las cabañas tanto de vacas como de toros. Esa distribución tiene esa forma y bueno, en la medida que la herramienta comenzó a funcionar, el flujo de animales genotipados ha crecido en forma importante en el último tiempo y les voy a contar un poco de qué manera. Ya lo había adelantado un poco Luis. En el año 2021 se publica la primera evaluación genómica de la raza y esto es la evolución de los genotipados como fuente, cómo ingresaron a su procesamiento. Nosotros comenzamos a conversar, como decían, y a discutir cuáles eran los requerimientos para implementar esa evaluación genómica junto con la sociedad en el año 2018. Se salieron a buscar muestras de ADN de animales importantes para la raza en ese periodo, en el establecimiento de la población de entrenamiento. Cuando eso se consiguió y se publicó la primera evaluación, la Sociedad de Criadores tuvo un aporte muy importante, que fue la promoción de genotipados con los socios, en donde se financiaba parte o era un 2x1 o algún promoción de ese estilo. Eso hizo aumentar el número de animales genotipados. Eso se mantuvo en estos años y acá hay un salto importante que viene de la mano de los cambios en el sistema de evaluación de paternidad que tiene la Asociación Rural y que a su vez esos genotipados de esos animales quedan disponibles para ser incorporados en este proceso. ¿Qué es lo que nos permite la evaluación genómica? Aumentar la precisión con la que se estima el mérito genético de los animales, poder decidir y tomar decisiones antes porque vamos a tener buena información para seleccionar a animales a edades tempranas. Nos permite tener estimaciones de los trasplantes de embriones que en el sistema tradicional no los teníamos, solo contábamos con información del promedio de padres. Y en el caso de hermanos enteros, nos permite distinguir entre ellos a pesar de que no tengan información productiva. Nos permite seleccionar mucho antes y mejor a los animales. En características que tenemos poca información, nos permite tomar decisiones con mayor seguridad. Y si lo utilizamos de buena manera y en el sentido que nosotros queremos, ese proceso de mejoramiento va a ser más rápido y más certero. Se ve poco, pero esto lo que intenta mostrar es, si fuera una línea de la vida de un animal, el peso al nacer lo tenemos en el primer día de vida del animal y por tanto es rápidamente disponible esa información para que nosotros lo utilicemos en una evaluación genética. El peso del destete
demora unos 6 meses en promedio para estar disponible. A los 18 meses se toma otra medida de peso y se toman las mediciones de características de carcasa. Y si nosotros pensamos que es una hembra y que desteta su primer ternero, vamos a los 42 meses de vida del animal, vamos a tener su primer registro de destete de un hijo y a su vez el primer registro de peso adulto de la vaca. Por tanto, hay medidas y registros que lo tenemos muy rápido en la vida de los animales y hay algunos que demoramos más. Si eso lo llevamos a características reproductivas, donde tenemos el peso al destete, como decíamos rápidamente, el éxito al parto o los días al parto, que son las características reproductivas que estamos publicando ahora, se demoran 3 años, 3 años y medio en obtener información para una hembra desde que nace hasta que tiene su primer registro. La habilidad lechera habíamos dicho 3 años y medio. El intervalo interpartos necesitamos 4 años para tener un registro de intervalo interpartos de una hembra, porque nace, se sirve, se preña, pare y después se vuelve a servir y vuelve a parir. Entonces los periodos de tiempo son bien espaciados. Y la permanencia en el rodeo precisamos más de 6 años y medio para tener registros de un animal. Esto se los presento porque es en esta característica donde se demora mucho y donde los registros llevan mucho tiempo en conseguirse, donde es el principal ventaja y la principal virtud que tiene la evaluación genómica. En otras características que son caras y difíciles de medir, estamos un poco como comentaba Luis, en un proyecto junto con Angus, en la que se van a faenar 800 novillos, se va a hacer calidad de carne de esos animales. Es un proceso complicado, caro y que no se puede realizar rutinariamente, además exige el sacrificio de los animales. Y todos esos novillos que se van a faenar van a contar con información genómica y en algún momento en el futuro podrán incorporarse o aportar información a alguna evaluación que se quiera hacer en esas características. Entonces, un poco para ver cuál es el efecto y el resultado que tiene el uso de la información genómica. Si acá tenemos la precisión que tenemos para una característica, en este caso estamos hablando de peso al destete, en una evaluación sin genómica y una evaluación que incorpora la información del ADN, si no hubiera cambios, lo que ocurriría sería que todos los puntos quedarían pegados sobre esta recta. Es decir, un animal que no tiene precisión en la evaluación tradicional no va a tener en la genómica y si tiene 0,6 se va a mantener. Entonces, lo que permite, y lo que estos son sobre información de la evaluación que se publica hoy, no se distinguen muy bien los colores, pero ustedes ven una masa de puntos de color negro que se mantienen en torno a la línea media. En la mayor parte de los animales se ve un incremento importante en la precisión y la mayor diferencia, es decir, el mayor incremento que se visualiza es en los animales, los puntos rojos, esos son los animales que son genotipados, es decir, tenemos un salto importante. Si vemos, este animal no tendría evaluación en un sistema tradicional y utilizando genómica, tiene variaciones que van de 0,15 a 0,40 de precisión para peso al destete. Ahí en esa línea vertical seguramente estén los animales de transferencia embrionaria que no tienen registro, no iban a tener evaluación y en este caso así. Tienen una precisión interesante. En el caso de los animales que tienen muy buena precisión, padres que tienen muchos hijos, o madres que tienen muchos hijos, o que tienen registro y a su vez descendencia, ustedes ven que la modificación del uso de la genómica no modifica casi la precisión. La precisión se mueve mucho en animales que
con pocos registros, es decir, animales jóvenes. Y eso ocurre de la misma manera para todas las características. En todas las características vemos que los animales que tienen precisiones bajas tienen un salto importante en el aumento de la precisión, y en animales que tienen precisiones altas, la genómica no les mejora demasiado, lo que es esperable, era lo que esperábamos que ocurriera. Cuando vemos esto es de la evaluación de este año, tenemos la comparación de las precisiones del promedio de los animales evaluados para peso al desteto con la evaluación tradicional y de los animales genotipados. Vemos que aumenta en el peso al destete de 0,25 a 0,36, un aumento de 44% en la precisión, y eso tenemos aumentos similares para todas las características, es decir, tenemos una mejora en la precisión de la estimación de ese mérito genético en los animales. En el caso de la generación 2024, que son los terneros que se destetaron en este otoño, los no genotipados tienen estos promedios de precisión. Tenemos un aumento en el peso al destete de los animales genotipados, pero principalmente la mejora en la precisión se da en aquellas características en las que tenemos registros de esos individuos. Este es un ejemplo de un promedio de padres en el cual tenemos dos toros y, mejor dicho, un toro y una vaca con buena precisión. Se le calcula el promedio de padres a dos individuos. Cuando esos animales son genotipados, en ambos casos no tienen registros productivos porque son embriones, se pueden ver dos cosas. En primer lugar, el aumento de la precisión que tienen los dos individuos en comparación al promedio de los padres, y luego la variación que existe de lo que se prevé entre lo que se estima a partir del promedio de los padres y lo que en definitiva se estima a partir del uso de la genómica. Y esa variación se puede dar para más o para menos dependiendo de la combinación de genes que tiene ese individuo. Entonces, para resumir y ir cerrando, la genómica es una fuente de información adicional que aporta a la interpretación a la precisión de la estimación del mérito genético de los animales. Nos permite elegir antes y con mayor precisión a los individuos que vamos a seleccionar, y es una herramienta que debería ser incorporada en los procesos de mejora. Las evaluaciones genéticas en el mundo, ya las tradicionales, son las que incluyen la genómica, es decir, utilizan información fenotípica, información genealógica y genómica para predecir el mérito genético, los valores de crías de relevancia económica para los candidatos a la selección. Así que esto era un poco lo que tenía para compartir con ustedes y bueno, muchas gracias.